Listo. Buenas noches, estimados aprendices. Muchas gracias por su asistencia, por venir el día de hoy a esta clase. Voy a iniciar la clase como dándoles un parte de tranquilidad con todo el tema de desayuno. Entiendo que ha sido un cambio retador para todos, ha sido un cambio de plataforma que ha traído un aprendizaje para todos. Entonces, desde el equipo del SENA y desde el SENA como tal, hay un equipo trabajando todos los días en mejorar la plataforma, en que la plataforma sea constante, funcione muy bien, tenga toda la información que se requiere, funcione de forma correcta para todos. Entonces, bueno, estamos como en esa curva de aprendizaje. La idea es poder llegar a un momento donde la plataforma funcione muy bien. Sin embargo, por el momento, pues les pido paciencia y les pido disculpas en nombre también del equipo ejecutor y de la institución, porque entiendo que muchos de ustedes no han podido ingresar. Yo tampoco a veces he podido ingresar y he tenido muchos problemas todo el fin de semana para ingresar. Hasta hoy más o menos me está dejando ingresar otra vez. Y por eso también las calificaciones han estado un poco atrasadas. Sin embargo, ya tenemos como una forma de poder ingresar los instructores para poder hacer las calificaciones. Por eso estamos calificando. Hoy yo estoy calificando, toda la noche voy a calificar para dejarlos al día en lo que tienen entregado hasta el día de hoy. ¿Listo? Para darles como ese mensaje que pues seguimos trabajando en la plataforma, entiendo las molestias que puede generar, sin embargo pues los animo a que no se desmotiven, a que sigan haciendo las evidencias, si no la pueden subir la tengan guardadita y cuando la puedan subir la subimos, pero la idea es que pues podamos seguir teniendo nuestros encuentros, nuestras clases y con esto poder seguir avanzando en nuestro programa. ¿Listo? Eso era como el mensaje inicial que quería brindarles. Entonces, ya hoy, como les comento, queda calificado todo lo técnico y les envío un consolidado de qué evidencias tienen pendientes técnicas y, bueno, como un consolidado de notas de evidencias técnicas. ¿Listo? Solo lo consolidamos el día de hoy en la noche y se los comparto mañana en la mañana para que lo tengan presente. Y con eso también voy a estar comunicándome con algunos aprendices. La profesora Adriana también se ha estado comunicando con algunos para los que estén más atrasados para enviarles el taller de recuperación, ¿cierto? De la fase de análisis. Recuerden que la fase de análisis ya está cerrando el día de hoy. La idea es que terminen de subir todo lo que tengan de la fase de análisis y los que estén más colgados, les vamos a dar una propuesta con un taller. Ese taller es un taller que tiene las mismas temáticas de la fase, pero con evidencias diferentes, con otro nivel de complejidad y demás, ¿listo? Pero pues digamos que es una opción para poderse poner al día. Eso sería por ese lado, entonces pues aquí les recomendando que si tienen evidencias sigan cargando esas evidencias, digamos que el día de hoy, para poder pues cerrar ese cuadro de notas esta noche, ¿listo? Eso sería por ese lado. Ya ahora sí, pues vamos a iniciar nuestra clase y pues vamos a retomar también como el hilo de lo que llevamos la semana pasada. ¿Listo? Pues ya voy acá a compartirles pantalla. Un momento. Listo, ya por acá deben estar viendo mi pantalla. Entonces, bueno, estamos en Sayuna. Recuerden que estamos ya en nuestra fase de planeación. Entonces, cuando ustedes entren a su ficha, pues ya se deben dirigir a nuestra fase de planeación. Allí en la fase de planeación, como saben, van a encontrar dos actividades de proyecto, la 3 y la 4. En este momento estamos en la actividad de proyecto 3 y vamos a ver nuestra guía de aprendizaje, ¿verdad? Entonces acá hacemos clic en nuestra guía de aprendizaje para ver qué, qué tenemos para el día de hoy. Entonces, la clase pasada vimos dos evidencias, ¿verdad? Una evaluación de la oferta y la demanda, que es como un informe de la oferta y la demanda, y el ejercicio de la proyección de oferta y demanda, que recuerdan que vimos lo que era punto de equilibrio, vimos la importancia de que una empresa reconozca cuál es su punto de equilibrio. El punto de equilibrio es el punto donde ni ganas ni pierdes frente digamos que a los costos fijos y variables de una compañía, ¿cierto? Entonces tú defines unos costos fijos, unos costos variables, un precio de venta y con eso empiezas a definir un punto de equilibrio como tal para poder, digamos que entender qué es lo mínimo que tú debes vender y debes proyectar
en tu oferta para poder estar en equilibrio con tus costos, ¿cierto? Con tus costos fijos y variables. Esto fue lo que vimos la clase pasada, estas dos evidencias. Recuerden que la primera era como una ampliación de todo lo que habíamos visto en la infografía de oferta y demanda, donde queríamos que ustedes lo vieran un poco más detallado, reconocieran el tipo de mercado al cual pertenece esa empresa, diferentes variables que pueden afectar la oferta de pronto de ese tipo de servicio o producto que ofrece la empresa, reconocer la diferencia entre mercado, oferta y demanda y hacer un detalle más específico de las estrategias de publicidad y promoción que se implementan para impulsar la venta. Entonces, estas eran las dos evidencias que tenían que realizar y acá en el ejercicio de proyección, oferta y demanda, lo que yo les pedí es un ejercicio de punto de equilibrio de la empresa, un ejercicio propuesto, donde ustedes, basados en el video que vimos en la clase, pudieran hacer su ejercicio de punto de equilibrio con unos costos fijos y unos costos variables, digamos que aterrizados o digamos que realistas frente a la industria a la cual ustedes van a hacer el análisis. ¿Listo? Esas fueron las dos evidencias que vimos la clase pasada. ¿Alguna duda con esas evidencias, chicos? ¿O estamos claros ahí? La grabación ya está en Sayuna, como les dije, había tenido problemas para cargarla, pero ya está en Sayuna. Yo se las compartí también por WhatsApp, ¿vale? Para que la puedan volver a revisar. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a ver la siguiente evidencia, ¿cierto? Que se llama informe de aplicación pronósticos cuantitativos. Entonces, ¿qué nos dice? Con la evaluación, la proyección de la demanda y la oferta en mente y entendiendo qué métodos cuantitativos se basan en la demanda pasada para predecir la futura, por medio de los datos históricos de un periodo anterior, se requiere hacer una revisión inicial de la empresa con la que trabaja en el siguiente orden. En la empresa elegida para su proyecto formativo debe analizar la oferta y la demanda. Identifique cuál es el método cuantitativo que más se adapta a la realidad de la empresa para realizar un pronóstico de la demanda. Luego de analizar y aplicar el método cuantitativo de pronóstico de la demanda, identifique los beneficios o ventajas al aplicarlo y argumente su respuesta. Realice el informe de la aplicación de los pronósticos y una presentación a su grupo de manera, bueno, listo. Entonces acá lo que nos está pidiendo es que hagamos una simulación de una proyección o de un pronóstico de la demanda de forma cuantitativa, ¿cierto? Para esto, dice que tomen información de la empresa elegida para su proyecto, analizar la oferta y la demanda, identificar cuál es el método que más se adapta a la realidad de la empresa, y luego de aplicarlo, vamos a identificar las ventajas o beneficios de aplicarlo y argumentar nuestra respuesta. Entonces, espérenme un segundo, les voy a proyectar un video, espérenme un segundo. Eso, espérenme 2 minuticos más que la plataforma se me cayó, pero ya estoy volviendo a entrar.
Listo. Ya acá me volví a abrir lo que estábamos tratando de ver. Listo. Bueno, entonces, como lo vimos la clase pasada, está todo el material, digamos que de pronósticos y de proyección y requerimientos de compras, ¿cierto? Porque recuerden porque hemos llegado a este punto de proyección de la demanda, porque es muy importante identificar y tener muy claro que la proyección de la demanda es clave para poder tener los requerimientos de compra ajustados y alineados con la realidad, con lo que se necesita. Es importante tener claro esta información para poder, digamos que tener una sinergia correcta entre la cadena de suministro. Entonces, para ello es muy importante pronosticar la demanda de forma correcta y pues hay diferentes métodos, cualitativos y cuantitativos. Las empresas normalmente, casi siempre se utilizan los métodos pues cuantitativos, ¿cierto? Digamos que sin asegurar que estos métodos, estos pronósticos tienen 100% una veracidad, pero sí tienen una confiabilidad alta porque son basados normalmente en datos históricos, ¿cierto? Entonces, tú empiezas a vender, digamos, tú creas tu empresa, empiezas a tantear tu mercado, empiezas a hacer un estudio de mercados. Cuando, por ejemplo, tu empresa es nueva, tú nunca has vendido, es decir, que no tienes históricos de venta, ¿cierto? No puedes saber cuánto has vendido, porque es tu primera vez. Pero para poderlo hacer, para poder saber cuánto va a producir, pues yo debo empezar a entender mi mercado cómo es. Entonces yo empiezo a hacer un estudio de mercado, ¿cierto? Empiezo a estudiar a mis clientes, empiezo a estudiar a mis posibles clientes, a mi competencia, ¿cierto? A empresas que hagan algo parecido, igual a lo que yo hago, y con eso empezar a estudiar cómo se mueven los números de ellos, cuál va a ser mi nicho de mercados, mi nicho de mercado va a ser solamente o va a ser nacional o quiero exportar, ¿cierto? Entonces empezar de acuerdo a eso, identificar como un pronóstico basado en estudio de mercados y en estudio de ventas y de competencia, ¿cierto? Ya posterior a eso yo empiezo a ver cómo voy vendiendo, cómo se van comportando mis históricos de venta y cuando yo empiezo a tener históricos, empiezo a tener información también que me va a permitir utilizar pronósticos cuantitativos. ¿Qué tipos de pronósticos cuantitativos tenemos? Hay algunos pronósticos cuantitativos, les vamos a nombrar acá 4. Entonces, hay una que se llama un pronóstico o un método cuantitativo para pronosticar la demanda. Entonces, se llama tasa de crecimiento medio. Es el primer pronóstico dentro de los modelos cuantitativos de los que vamos a hablar, es el crecimiento medio. Lo que este método utiliza son los datos de un periodo anterior, semanas, meses o incluso años, dependiendo del periodo de crecimiento que quieras predecir. Por ejemplo, si quieres pronosticar las ventas del próximo mes, tienes que multiplicar las ventas de ese mes por una más la tasa de crecimiento de ventas mensual. O sea que la forma debería ser la venta mensual por una vez más la tasa de crecimiento de ventas. Y eso nos va a dar las ventas del próximo mes. Es decir, que para eso yo voy a tener que tener esa variable de las ventas mensuales y definir una tasa de crecimiento de ventas para el próximo mes. Así que si tienes un aumento del 20% en las ventas en relación al mes pasado, es decir, acá nos están hablando en euros, 25.000 euros del valor del producto, entonces tu pronóstico de ventas para el próximo mes debe ser de 30.000. ¿Listo? Entonces, ahí que nos está diciendo, cuantitativamente yo estoy planteando un crecimiento que yo estoy proyectando, ¿cierto? Entonces, es que yo estoy proyectando que de acuerdo a los clientes que yo me conseguí, no sé, en otras ciudades de Colombia, yo voy a tener un crecimiento de mis ventas de un 50% porque eso es más o menos lo que ellos me están pidiendo que yo tenga la capacidad de entregarles, ¿cierto? Como mi producto. Bueno, entonces con eso ustedes van a poder, acá lo están haciendo en dinero, pero también lo puedo hacer en unidades, ¿cierto? Yo podría decir, yo al mes estoy vendiendo 100.000 unidades y voy a tener un crecimiento del 50%. Mi pronóstico para el siguiente mes ya no va a ser 100.000, van a ser 150.000, 180.000, 200.000, ¿cierto? Esa va a ser una fórmula donde podemos como básicamente definiendo una tasa de crecimiento, generar un pronóstico para un siguiente mes. Ahora, tendríamos que definir esa tasa de crecimiento mes a mes. Yo voy a pronosticar, no sé, 6 meses.
Entonces yo necesito saber cuánto, si yo todos los meses voy a crecer, o puede que yo no crezca en la misma proporción todos los meses, ¿cierto? Que un mes vaya a crecer el 15, uno el 10, un mes, por ejemplo, yo digo, uy, no, yo tengo un mes muy flat, es decir, que estoy muy plana, que este mes yo sé que, no sé, si yo, por ejemplo, tengo un producto estacional, yo vendo árboles de Navidad, yo sé que, por ejemplo, en junio, de pronto no tengo que pronosticar una tasa de crecimiento tan alta. En cambio, yo entre octubre, noviembre y diciembre tengo que empezar a pronosticar unas ventas más altas, porque es normalmente cómo se mueve la estacionalidad del producto. ¿Listo? Ese es un método cuantitativo. Otro método cuantitativo se llama regresión lineal simple. Este método agrupa una variable dependiente, pues que es la demanda, con una variable independiente, que en este caso es el tiempo, a través de una ecuación lineal. En otras palabras, y para hacerlo fácil, digamos que consiste en añadir tus datos de ventas en un gráfico y trazar una línea que los conecte y extender dicha línea hacia el futuro. Vamos a empezar abriendo Excel y añadiendo los datos de ventas de una gráfica lineal, ¿cierto? Entonces acá me está diciendo, ok, en el mes eso es tiempo, ¿no? Entonces en el mes 1, en el mes al mes y medio, a los 2 meses, a los 2 y medio, hasta los 5 meses y medio, ¿cuáles fueron las ventas, la previsión de ventas que se tiene, ¿cierto? Y con eso yo voy a empezar a mirar, pues, cómo, digamos que cómo se va comportando esas ventas. El eje vertical Y son las ventas representadas con un incremento de 10.000 euros en cada nivel, y el eje horizontal X es el periodo de tiempo. Con el objetivo de pronosticar las ventas, lo que puedes hacer es utilizar la función tendencia de Excel, o puedes clicar en la línea de datos que se muestra en el gráfico y te aparecerá una ventanita derecha en tu hoja de Excel. Y va a haber un gráfico de barras y te aparecerá un menú con las opciones para extender la línea de tendencia en base a los datos. Si ha seguido todos los pasos, debe verse de la siguiente manera. Entonces acá pues empieza como de acuerdo a los datos que le estamos ingresando, empieza a calcular una tendencia, ¿cierto? El Excel empieza a calcular una tendencia basada en los datos. Tal como puedes ver en el gráfico, el pronóstico de ventas para el mes 6 utilizando un método lineal es de 172.200. Es decir, acá lo que está diciendo es que linealmente empieza a crecer de acuerdo a lo que ha visto en los meses anteriores. Entonces, sin embargo, el método de regresión tiene sus inconvenientes. La mayoría de los gerentes afirman que si sus ingresos rara vez aumentan de manera lineal. Es decir, lo que se consiguió en abril aumentará X en mayo, puesto que hubo la misma tendencia entre marzo y abril. O sea, lo que nos dice acá es que no, esto es el ideal, ¿no? Esto sería un sueño para todos, las empresas, que todos sus ingresos y sus ventas fueran para arriba sin parar. Pero todos sabemos que no funciona así, que hay meses donde se cae un poquito, se sube un poquito, se baja un poquito, se sube un poquito. Entonces, esta es una forma de pronosticar la demanda. Y ahí puede que hayan variaciones, ¿cierto? Y puede que hayan también desfases precisamente porque no siempre va a ser lineal. Esto es porque este método no explica la estacionalidad, que era lo que yo les decía ahorita. Si yo tengo un producto que tiene estacionalidad, si yo tengo una situación de país que me genera estacionalidad, por ejemplo, no sé, si yo estoy hablando de un producto de consumo masivo, es muy, digamos que podría utilizar regresión lineal, porque también es un producto que, digamos que se consume sí o sí, digamos que en la canasta básica, pero si yo tengo un producto, como decía yo, los árboles de Navidad, o por ejemplo, sí, o sea, no sé, la decoración navideña o los disfraces de Halloween, esos tienen una estacionalidad muy, muy marcada, porque están específicamente en ciertos meses. Entonces, de esta forma, pues yo no voy a poder pronosticar lo mismo hacia un mes puntual, donde ese producto va a ser mucho más llamativo que hacia un mes donde no vamos a tener digamos que esa variable. Si, por ejemplo, tu negocio se basa en tejidos de lana, esperas ver un aumento en tus ventas a medida que bajan las temperaturas y empieza el invierno. El uso de datos extrapolados de tus prendas vendidas entre los meses de mayo a septiembre no refleja ninguna de las maneras este aumento en las ventas, a menos que sea un verano. Bueno, entonces acá, esta es como otra forma de poder proyectar, ¿cierto? De hacer una proyección de la demanda. Sin embargo, acá pues van a ver
dependiendo del tipo de producto y de servicio, van a haber unas variaciones importantes de acuerdo a la estacionalidad. ¿Listo? Hay otro que se llama run rate y se utiliza para calcular las ventas en función al año anterior. Para calcularla debes hacer una media entre el total de ingresos hasta la fecha sobre el total de ventas de periodos anteriores. Entonces imagina que estás en abril y tus periodos de venta están divididos en meses y hasta la fecha has vendido 320.000 euros. Esto quiere decir que la media de tus ingresos mensuales es de 80.000. Ahora, pues, con el fin de predecir el total de ingresos anuales, tendrás que calcular la cantidad vendida esperada de los 8 meses restantes. Si el promedio es de 80.000 al mes, es decir, que necesito saber los 8 meses que faltan, si el promedio es de 80.000, pues voy a hacer 640.000, con una suma total anual de 960.000. Entonces, este método funciona mejor cuando intentas pronosticar los ingresos restantes de un periodo. Si el director de la empresa te ha dado un objetivo que has de conseguir en X meses, puedes utilizar esta técnica para saber si vas a llegar o no vas a llegar, teniendo en cuenta lo que has hecho en meses anteriores. O sea, si ustedes se dan cuenta, los pronósticos cuantitativos, como les decía al principio, siempre necesitan de una información inicial para poder empezar como a pronosticar hacia el futuro. ¿Listo? Modelo de promedio móvil simple. Otro de los métodos que se utilizan, siempre mediante el cual hacemos una media aritmética de cierto número de datos para obtener con esta el pronóstico para el siguiente periodo. Esta técnica es parecida a la anterior y puede ser útil si la demanda permanece estable, sin tendencia o estacionalidad a lo largo del tiempo. Si tu objetivo es pronosticar las ventas para los próximos 6 meses, una manera de hacerlo es utilizar los resultados de los datos de ventas de los últimos 3 años. En este caso, divididos en periodos de 6 meses. ¿Listo? Entonces, periodo, 6 meses, los ingresos totales. Y acá está el promedio móvil simple. ¿Listo? Entonces, digamos que en la columna 1, bueno, y en la columna 3, suma de los 3 periodos de 6 meses, 18 meses, y en el promedio móvil simple, ingresos de los 18 meses. Tal como lo puedes ver en el gráfico, el promedio móvil simple para los periodos de 6 meses, del 1 al 3, que serían estos de acá, es de 138.000. ¿Listo? Porque es el promedio. Lo hemos calculado añadiendo los ingresos de los primeros 3 periodos de 6 meses. Y luego lo dividen por 3. Básicamente es un promedio de los primeros 3 meses que nos da 138.000. Listo. Puesto que la medida móvil simple todo se mueve de uno en uno, en este caso del periodo de 6 meses, por lo tanto repetiremos el mismo proceso para las 2 y 4. Y otra vez para los 3 y 5. Entonces después empieza a mover el promedio entre los 2 y 4 y va a ser el de 148.000 y entre los 3 y 5 y es el promedio de 155.000. Entonces ahí es cuando empieza a pronosticar de acuerdo al promedio de los últimos 3 meses. Entonces, de acuerdo al promedio, el promedio de los últimos 3 meses, yo calculo el promedio móvil simple. Y con eso pues tenemos estos datos que están acá. Y el pronóstico de los ingresos del periodo de 6 meses es el resultado obtenido en el periodo quinto una vez hecho el promedio. Entonces, cuando yo ya hago acá, este último que obtengo, que es del 3 al 5, ¿cierto? Ese va a ser el pronóstico del mes 6. Y así empieza luego a bajar hasta que ya pues se va a pronosticar hasta el mes que se requiera. En base a este método, de ventas había, en base a este método cuantitativo de pronóstico de ventas, se puede observar que los movimientos tienden a ser más precisos, ya que se utiliza un promedio dinámico. Los ingresos totales aumentan de manera constante en cada periodo de 6 meses. Si solo utilizamos la tasa de partida de proyección de los periodos 1 al 3, no nos daríamos cuenta del aumento constante en los ingresos del periodo del 3 al 5, dejando el pronóstico del periodo de 6 muy por debajo de los ingresos probables. Entonces, en el run rate es como muy directo, ¿cierto? Es un promedio muy directo donde básicamente pues generamos una media de todos los meses y de acuerdo a eso pues hacemos como esa proyección. Acá lo estamos haciendo móvil, es decir, vamos haciéndolo de periodos de a 3 meses y esto hace pues que tengamos un pronóstico un poco más
preciso. ¿Listo? Estos son cuatro de los métodos que existen para pronosticar la demanda. Y vamos a hacer un ejercicio con estos pronósticos. Entonces, espérenme, voy a buscar una data para hacer un ejercicio, un segundo. Listo. Entonces, ya les estoy acá proyectando. De todos los pronósticos o métodos que vimos, vamos a hacer énfasis en el promedio móvil simple. ¿Listo? Entonces, acá vamos a ver este video. Esperen que quiero ver si compartí con sonido. Un segundo. Para que veamos un video sobre este ejercicio y ya vamos a ver cómo va a ser la evidencia. Tenemos en nuestra tabla de Excel, Entonces, bueno, acá el primer video vamos a tratar el promedio móvil simple. Tenemos en nuestra tabla de Excel, el archivo pueden descargarlo en la descripción. Tenemos en nuestra tabla de Excel el valor de cuánto van a ser las ventas para un año. Esto está en la unidad es millones. Entonces, 1.25 millones, 1.15 millones y así. ¿Cuántos fueron las ventas en el pasado? Y queremos pronosticar cuántos serán las ventas en nuestro periodo número 19. Entonces, el promedio móvil simple, la fórmula es que vamos a hacer un promedio con un n fijo que nosotros escojamos. N es el número de periodos que vamos a contar dentro del promedio y vamos a hacer el promedio utilizando esos datos. Se llama móvil porque va a ir rodando. Es decir, en este caso que yo tengo n igual 3, por ejemplo, para los primeros 3 valores de pronóstico no lo puedo hacer porque no tengo 3 valores antes. Es decir, antes de este yo solo tengo un valor, antes de este no tengo nada, antes de este tengo 2. Entonces vamos a colorear todas estas celdas de amarillo porque quiere decir que no los puedo hacer. Si tuviera n igual 2, por ejemplo, pudiera hacer esta porque tengo 2 valores antes. En este caso yo tengo 3 valores antes porque para hacer el promedio tomamos los valores del pasado. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacer igual, vamos a hacer la suma de los 3 números anteriores entre nuestro valor de n, que es 3 en este caso, sería el promedio. Vemos que el resultado es 1,123, pero realmente la venta fue 1,1, lo que nos lleva a poder calcular el error de nuestro pronóstico, que es el valor real
menos el valor pronosticado. Nos da este valor. Y luego, para tener una medida más real, vamos a calcular el valor absoluto de nuestro error. Listo. Aquí tenemos nuestro error de 0,023 unidades. Entonces, nuestro promedio móvil simple podemos replicarlo hasta el final. Vemos que este sería el valor, lo que se espera que se tenga en el periodo 19. El cálculo del error también podemos replicarlo, así mismo como el cálculo absoluto. ¿Por qué replicamos solamente hasta aquí? Porque luego acá ya no tenemos valor de ventas para el periodo 19, entonces no podemos hacer cálculo del error, entonces estas también vamos a ponerlas en amarillo. Vamos a ver qué también se ajusta o no nuestro pronóstico. Vamos a insertar un gráfico de línea 2D. Aquí tenemos nuestro gráfico, nos vamos a seleccionar datos, vamos a graficar nuestras ambas series de datos, nuestras ventas con todos los valores de las ventas y también el del pronóstico, solamente para ver qué tan bien o qué tan mal se ajusta. Escogemos todo, aceptar. Listo, vemos que el ajuste no es, vamos a agregar leyenda, listo. Aquí vemos la línea azul corresponde a las ventas, la naranja corresponde al pronóstico. Vemos que el ajuste no es muy bueno. Podemos calcular las medidas de desempeño. El ME es el error medio, que lo obtenemos con el promedio de todos los valores del error. Y el MAE es el error medio absoluto, que también lo obtenemos con el valor promedio de todos los valores absolutos de nuestros errores. Listo, aquí tenemos esto. Entonces vamos a probar qué pasaría si en lugar de hacer n igual 3 hiciéramos n igual 2. Entonces yo voy a copiar esta hoja, la voy a copiar, crear una copia, aceptar. Listo, yo aquí tengo mi hoja original, aquí tengo mi hoja copiada. Entonces en este caso vamos a hacer para n igual 2. Como estamos haciendo ahora para n igual 2, esta celda yo sí la puedo calcular, porque entonces ahora simplemente voy a crear mi promedio con dos valores, este más este, entre 2. Puedo replicar mi fórmula nuevamente y ahora sí puedo calcular el error en este caso, que sería este menos este y el valor absoluto de esto. Listo. Vamos a arreglar nuestra fórmula del promedio para que incluya el nuevo valor y nuestra fórmula del error. Listo. Vemos que en este caso tenemos un error medio absoluto de 0,085 y vemos cómo es el ajuste de la gráfica. Vemos que el promedio móvil en cierto modo está un poco atrasado o que va como persiguiendo al valor real, cuando en el caso de n igual 2, 0,085. En el caso de n igual 3 tenemos 0,076. Entonces podemos decir que este método de pronósticos es mejor que el método con n igual 2. Y listo, así concluimos nuestro video para el promedio móvil simple. Listo, entonces, así como nos están explicando en el video, en el pronóstico sí, el método de promedio móvil simple para el pronóstico de la demanda, se puede jugar con la cantidad, digamos que de meses o de histórico que yo voy a tomar para poder empezar a calcular mi pronóstico. Entonces, vieron que él calculó como algunas medidas, algunos errores, y con eso, y con ello empezó a identificar cuál era el tipo de pronóstico que más se ajustaba a sus necesidades. Entonces, acá vamos a descargar el Excel.
Listo, entonces ya voy acá a proyectar nuevamente. Y pues con el video que acabamos de ver sobre esta metodología, lo que vamos a hacer para la evidencia es que ustedes van a hacer un ejercicio similar al que vieron en el video. Es decir, van a colocar un histórico de ventas, ¿cierto? Eh, de 18 meses, como aparecía allí en el video, y van a hacer el ejercicio de proyección y de pronóstico de la demanda, utilizando esta metodología que acabamos de ver, que es el promedio móvil simple. Ustedes se dan cuenta acá se hicieron dos ejercicios, uno con un n igual a 3 y uno con un n igual a 2. Y con eso él empezó a identificar cuál era el pronóstico que más se estaba ajustando a la demanda que se estaba teniendo realmente del producto. Entonces, lo que van a hacer ustedes es simplemente van a hacer, van a proponer un valor de ventas, 18 meses, ¿cierto? Donde van a proponer 18 valores de ventas y van a hacer el ejercicio de hacer un pronóstico de la demanda utilizando este método. Lo que yo busco con esta evidencia o con este Excel que ustedes me van a entregar es que ustedes como que hagan el ejercicio en Excel. Hagan el ejercicio de hacer un pronóstico de la demanda solo utilizando uno de los métodos. Sé que hay más métodos, hay unos más avanzados, unos más precisos, pero lo importante es que ustedes se lleven al menos el conocimiento de cómo hacer uno de los pronósticos y con eso pues poder luego replicarlo. Juan Carlos, dime. Profe, buenas noches. Dos preguntitas. Una, los valores los podemos sacar nosotros al azar o en realidad hay que hacer un procedimiento antes de eso para poderlo sacar, para que no se vaya a dañar, no sé, algo más adelante. Y la última es si hay que hacer el ejercicio con n a la 3 o con n a la 2. ¿Cómo lo haríamos? La idea sería que el primer punto, el de los valores, sería que coloquen valores con una demanda más o menos estable o con una estacionalidad no tan marcada. O sea, por ejemplo, yo no voy a decir, en el mes 1 tuve unas ventas de 10 millones y en febrero tuve de 100 millones y en marzo tuve de 80 y después tuve de 1 millón. O sea, No eso va a tan hacer separadas. que sea muy variado. Entonces, la idea es hacerla un poco más Proporcional. proporcional, exacto, para que el ejercicio no se confundan tanto y la gráfica no les dé tan diferente. Eso con los valores. Y dos, que si con N2 o N3, ustedes deben probar con ambos cuál es la que más se va a ajustar a sus datos, ¿cierto? Porque puede que haya unos que con el N2 se ajuste más y puede que hayan unos datos que se ajusten más con el N3. Esa la dejamos pues como a como nos vaya dando el resultado. Sí, o sea, la idea es que ustedes hagan el ejercicio N2 y N3 y elijan con cuál se quedan, cuál es la que menor error les da. Ok, muchas gracias. ¿No? Listo, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Les voy a enviar acá el link del video para que lo puedan volver a ver, a repasar y lo tomen de ejemplo para hacer su evidencia. Por acá las dejo. Entonces, entren, vean el video, está súper claro, lo explica muy bien. Entonces, ahí la idea es que ustedes van a tomar los 18 meses y me van a sacar el pronóstico del mes 19. ¿Listo? Que fue lo que hicieron en el video. Y van a probar con N2 y con N3 cuál es la que más se ajusta y ya tienen que hacer la gráfica, como la hizo él, de la demanda. ¿Listo? De la demanda versus el pronóstico, porque esa gráfica es la que les ayuda a ver también qué tan lejos está una de la otra. ¿Listo? Eso sería entonces la evidencia que deben trabajar. No sé si ahí les queda alguna duda o van trabajándola y vamos luego resolviendo. Dani, profe, lo habitual, ¿para cuándo se entrega esta evidencia? Esta evidencia, ya miramos cronograma, pero creo que tiene... Un momento. Ay, no cargo. A ver acá.
Ya les confirmo, pero esa va a tener un tiempito más largo. 61. Listo, ya acá les estoy terminando de revisar. Listo acá. Ejecución. Esta evidencia está hasta el 23 de julio. ¿Listo? Está ampliacita también, para que la puedan hacer. Con calma, hagan el ejercicio bien Lo que me deben entregar es un Excel. ¿Listo? Un Excel con los dos ejemplos y con la conclusión de... deben hacerme el Excel como lo que vieron en el video, N2 y N3, con sus datos, y una pestaña aparte donde ustedes me hagan una conclusión de con cuál de los dos se van, con N2 o con N3, por qué creen ustedes que se ajusta mejor la que hayan elegido y por qué es importante hacer pronósticos, pronosticar la demanda en una compañía. Ese va a ser el entregable. ¿Listo? Bueno, no sé si hay alguna duda o pregunta, si no, eso sería la clase por el día de hoy. Listo, Wilmer, dime. Sí, buenas noches para todos. Instructora, entonces, los que estamos quedaditos con usted en el área técnica, esta semana nos estarían pasando el taller de recuperación. Sí, señor. La profe Adriana ha estado contactando a algunos, yo desde mañana empiezo a contactar a otros, de acuerdo a lo que salga de los que han entregado las evidencias técnicas, y de acuerdo a eso les entregamos un taller de nivelación. Ese taller de recuperación no va a ser solamente técnico, también va a tener integralidad y va a tener inglés. Entonces, para quienes, por ejemplo, dicen, no sé, yo en técnica estoy al día, pero estoy colgado en inglés, pues lo pueden hacer para inglés. O los que están colgados en integralidad y en técnica y en inglés también, pues lo hacen para integralidad. Ok, sino que pues he estado corriendo con lo de inglés porque es más tedioso, ¿cierto? Y Ok. entonces para saber Listo. si no, pues, no puedo ir haciendo todavía las evidencias de su área. Espero la Listo, no, universidad. perfecto. Igual, el taller, acuérdense que es para la fase de análisis. Entonces, en esta planeación, sí ir trabajando las evidencias para que no se vayan a colgar. Ok, perfecto. Mil gracias, instructora. Feliz noche. Bueno, Frank, ahí en el mensaje que me envías, yo puedo facilitarles una data, pero después prefiero no, porque prefiero que cada uno ponga su data y de esa forma no voy a tener ejercicios iguales. Porque cuando yo les paso la data, pues hay probabilidad de que todos ustedes tengan ejercicios iguales y no, digamos que no es tan fácil de calificar, y también no sé si se pasan en el ejercicio. Entonces yo prefiero que cada uno solamente es que coloquen 18 datos, como aparece en el video, de ventas de su empresa. Entonces no tienen que ser datos reales, básicamente son datos para hacer el ejercicio. Entonces deben ser un poco estables en la demanda y de acuerdo a eso colocan 18 datos para calcular el pronóstico del mes 19. Juan Carlos, dime. No sé si te quedó la manito arriba, pero no te escucho. Qué pena, Bueno, dale. Doctora, tengo una pregunta. ¿Usted va a montar esta grabación primero dónde? ¿En Sajuna o en
la cuenta de YouTube. Yo la descargo esta noche y si Sayuna me funciona, la subo por Sayuna. Si no, se las envío por WhatsApp. Ah, ok. Y una última preguntita. Lo que pasa es que hay una evidencia que es para hoy, que es como la fecha límite, que es la de propuesta de investigación. Sí. Yo quería hacerle la pregunta a usted si lo puedo a más tardar el día de mañana. Y si sigue de pronto... Voy a revisar porque creo que sí se cierra hoy. Pero voy a revisar con Adriana. Mañana vemos si de pronto, como ha estado fallando la plataforma, podemos ampliarlo un poquito. Y les aviso. Vale. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Bueno, listo, Juan Carlos. Bueno, muchas gracias, chicos. Entonces, que pasen una muy buena noche y muchas gracias.